Me llamo Julio y soy enfermero en un viejo hospital de la ciudad de Guadalajara, México. El hospital parece llevar siglos de historias oscuras en sus pasillos. Siempre he sido escéptico, nunca he creído en fantasmas ni nada parecido, pero lo que me ocurrió aquella noche lo cambió todo. Estaba en mi tercer mes de trabajo, todavía adaptándome a la intensa rutina y a los rostros cansados de los pacientes. Era una noche especialmente tranquila, casi demasiado, cuando me encontré en el comedor con doña Carmen, una anciana enfermera de pocas palabras, pero con una sabiduría que parecía desbordar de sus ojos. Estábamos tomando un café y parecía más introspectiva de lo habitual. Me armé de valor y le pregunté por lo que todo el mundo evitaba: la última planta del hospital. Desde el primer día me dijeron que nunca, bajo ninguna circunstancia, intentara ir allí. Siempre está cerrada por alguna razón, me dijeron. Doña Carmen me miró. Su rostro arrugado parecía más sombrío bajo la luz fluorescente. Suspiró profundamente antes de hablar. Hay cosas que no deberían desenterrarse, Julio. Historias que no son para pusilánimes. Su voz tenía un peso que hacía que el aire pareciera más denso a nuestro alrededor. Me reí, intentando aliviar la tensión. ¿De verdad crees en esas cosas, doña Carmen? ¿En fantasmas y todo eso? Me miró con seriedad. No se trata de creer, chico. Se trata de saber. Me habló de desapariciones, del silencio sepulcral que a veces reinaba en el hospital y de las sombras que parecían moverse solas. Su historia me puso la piel de gallina, pero mi curiosidad no hizo más que crecer. La verdad era que no solo sentía curiosidad, estaba obsesionada. Necesitaba saber qué se ocultaba en el último piso. Y fue esta obsesión la que me llevó a actuar imprudentemente aquella noche. Cuando terminó el turno de doña Carmen, me quedé sola en el hospital, observando el flujo constante de pacientes y enfermeras que entraban y salían. La noche avanzaba, y la idea de explorar la última planta no se me iba de la cabeza. Sabía que era una locura, pero algo dentro de mí, una necesidad incontrolable de respuestas, me empujó hacia la puerta cerrada. Encontré la llave en el despacho del director. Era vieja, con un óxido que mostraba años de abandono. Me temblaban los dedos al agarrar el frío metal. Cada paso que daba hacia el piso superior parecía resonar en mi mente como un tambor lejano. Cuando por fin llegué, me detuve un momento, vacilante. Pero no había vuelta atrás. Tenía que saberlo. La puerta crujió al abrirse y un frío glacial me envolvió. Di un paso adelante, y lo que encontré al otro lado cambiaría mi vida para siempre. Al día siguiente, tras una noche en vela, estaba agotada, pero no podía apartar de mi mente lo que había encontrado en el último piso. Necesitaba más respuestas. Durante mi turno, empecé a preguntar a algunos compañeros sobre el piso cerrado, pero la mayoría cambiaron rápidamente de tema o me miraron como si estuviera loca. Era como si el mero hecho de mencionar la planta superior ensombreciera la conversación. La única persona que no huyó de mis preguntas fue doña Carmen. En un momento de respiro, mientras estábamos solos en la cafetería, decidí intentarlo de nuevo. Doña Carmen, usted sabe más de lo que me cuenta. Necesito saber qué pasó en aquel piso. Me miró. Sus ojos cansados reflejaban la fría luz del hospital. Chico, algunas historias no deben contarse, pero si estás decidido, te contaré lo que sé. Pero no digas que no te lo advertí. Empezó a hablarnos de los años dorados del hospital, cuando era considerado uno de los mejores del país. Médicos de renombre, tratamientos innovadores y una planta dedicada a experimentos médicos avanzados. Era el orgullo del hospital, hasta que de repente todo cambió. Empezaron a desaparecer pacientes y la planta se cerró sin explicación. Corrió el rumor de que los experimentos se habían descontrolado, que allí había ocurrido algo terrible. Yo estaba aquí en aquella época, dijo doña Carmen. Vi los cambios. Vi a los médicos ir y venir con caras sombrías. Oí los gritos que nadie más parecía oír. Y entonces, un día, el piso simplemente se cerró con llave. Nunca volvió a abrirse. Las palabras de doña Carmen resonaron en mi mente mientras volvía a mi turno. Pero eso no bastaba. Necesitaba pruebas, algo concreto para comprender lo que había ocurrido realmente. Decidí que necesitaba explorar más, encontrar a alguien que estuviera dispuesto a hablar. Fue entonces cuando me acordé de un enfermero mayor,
don Jorge, que llevaba décadas en el hospital. Esperé el momento oportuno para acercarme a él, durante un descanso nocturno, en el que estaba solo en el pasillo. Don Jorge, ¿sabe algo de la planta superior? Doña Carmen me contó algunas historias, pero necesito saber más. Don Jorge miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie le escuchaba, antes de hablar. Muchacho, estás tocando cosas peligrosas, pero si quieres saber la verdad, busca los viejos archivos en el sótano. Los han escondido, pero no los han destruido. Aquella noche, cuando todos se hubieron marchado, bajé al sótano. El lugar estaba húmedo y oscuro, lleno de viejos archivos cubiertos de polvo. Empecé a rebuscar en cajas y archivos, y por fin encontré un plano del hospital. Allí estaba, la última planta, resaltada en rojo, como una advertencia. Lo que encontré en los viejos archivos era aterrador. Informes de experimentos médicos no autorizados, de tratamientos que habían salido terriblemente mal, pacientes que entraron en la planta y nunca volvieron a ser vistos, médicos que se suicidaron después de trabajar allí. Estos descubrimientos no hicieron más que alimentar mi necesidad de saber más. Me estaba obsesionando, pero sabía que no podía parar. Necesitaba comprender lo que ocurría realmente en aquel lugar. Tras encontrar aquellos aterradores archivos, mi determinación no hizo más que aumentar. Necesitaba ver por mí misma lo que quedaba en el último piso. Así que, una tarde tranquila, cuando todos los demás estaban ocupados con sus rutinas, decidí que había llegado el momento de actuar. Encontré la vieja llave en el despacho del director, exactamente donde la había dejado. El corazón me latía deprisa mientras subía las escaleras del piso superior. Cada paso parecía resonar en los pasillos vacíos, como si el propio edificio me advirtiera que diera marcha atrás. Llegué a la puerta cerrada y con manos temblorosas introduje la llave en la cerradura. La puerta crujió, un sonido que se parecía más a un grito que a un simple chirrido. Cuando por fin se abrió, se escapó un aire frío y espeso que me hizo temblar de pies a cabeza. Di un paso hacia adelante e inmediatamente me invadió una sensación de incomodidad. La atmósfera era pesada, como si el aire estuviera impregnado de miedo y sufrimiento. Los pasillos estaban oscuros y cubiertos de polvo, con marcas de abandono evidentes por todas partes. Paredes agrietadas, bombillas rotas y un silencio mortal que hacía que mis propios pasos sonaran ensordecedores. Seguí explorando, pasando por habitaciones viejas y muebles destruidos. Encontré marcas de garras en las paredes y los muebles, como si algo o alguien hubiera luchado desesperadamente. Cada nuevo detalle no hacía sino aumentar mi ansiedad y mi deseo de comprender qué había ocurrido allí. Fue entonces cuando entré en una sala que parecía un viejo quirófano. El equipo estaba oxidado, con manchas de sangre seca en varios lugares. El olor metálico de la sangre mezclado con el polvo viejo me hizo ahogarme. En el centro de la sala aún había una mesa de operaciones, con las correas desgarradas y manchas oscuras. Mientras intentaba procesarlo todo, empecé a oír susurros. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero los sonidos se hicieron más fuertes, más claros. De todas partes parecían llegar voces indistintas, palabras que no podía entender, pero que transmitían una profunda angustia. Sentí un escalofrío cuando me di cuenta de que ya no estaba sola. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Sin embargo, las voces continuaron y juraría que vi sombras moviéndose por las esquinas de mi campo de visión. Tenía la sensación de que algo me observaba, me estudiaba. Decidí seguir caminando, con la esperanza de encontrar una respuesta. Entonces encontré una vieja fotografía tirada en el suelo. En ella estaban los rostros de pacientes y enfermeras, todos con expresiones de miedo y dolor. Algunos de los rostros estaban tachados, como si alguien hubiera intentado borrar sus identidades. Empecé a sentir que me estaba volviendo loca. Las voces, las sombras, la atmósfera opresiva, todo parecía querer engullirme. Pero sabía que no podía detenerme ahí. Tenía que seguir adelante, tenía que comprender. Mientras seguía explorando, me topé con una habitación llena de viejos armarios. Las puertas estaban parcialmente abiertas, revelando papeles y archivos polvorientos.
Me picó la curiosidad y empecé a rebuscar, con la esperanza de encontrar más pistas sobre lo que había ocurrido en aquel piso. Entre los papeles, encontré un documento que parecía ser un informe sobre experimentos médicos. Las descripciones eran detalladas e inquietantes. Trataban de procedimientos experimentales en pacientes considerados perdidos, según las normas médicas convencionales. Los médicos intentaban curas radicales, pero los métodos eran horribles y poco éticos. Los informes sobre fracasos trágicos y pacientes a los que nunca se volvió a ver aumentaron mi sensación de pavor. Más adelante, encontré una habitación llena de muebles destruidos y equipos médicos rotos. Las paredes presentaban marcas de garras, como si alguien o algo hubiera luchado ferozmente por escapar. El suelo estaba cubierto de escombros y manchas oscuras que parecían sangre seca. La sensación de que allí había ocurrido algo terrible era casi palpable. Mientras escudriñaba la habitación, volvía a oír susurros. Procedían de todas partes, y parecía como si las paredes me hablaran. Los sonidos eran tan claros que casi podía entender las palabras. Ayuda, dolor, miedo. Los susurros se mezclaron en un coro de desesperación que me produjo escalofríos. A medida que los susurros se hacían más fuertes, empecé a sentir una presencia. Algo o alguien estaba allí conmigo, pero no podía verlo. Las sombras bailaban en las paredes y sentí que me observaban. Mi corazón latía deprisa y mi respiración se volvió pesada, pero a pesar del miedo creciente, seguí adelante. Entonces me encontré con un viejo quirófano. Al entrar, el aire se volvió más frío y un fuerte olor a hierro impregnó la habitación. En el centro de la sala había una mesa de operaciones cubierta de óxido y oscuras manchas de sangre. Había instrumentos quirúrgicos esparcidos por la sala, muchos de ellos también manchados de sangre. La escena era macabra y parecía sacada directamente de una pesadilla. En un rincón de la habitación encontré un diario. Era el diario de un médico que había trabajado en el hospital hacía décadas. Las páginas estaban amarillentas y frágiles, pero aún legibles. Empecé a leer y lo que encontré fue espeluznante. El médico describía los experimentos que había llevado a cabo, los procedimientos brutales y los fracasos catastróficos. Hablaba de pacientes que gritaban de dolor, de sus intentos desesperados de justificar sus acciones en nombre de la ciencia. El diario terminaba bruscamente, con el médico confesando sus remordimientos y mencionando algo sobre que ellos nunca le dejaban en paz. La última línea era casi ilegible, pero sonaba como una advertencia. «Están aquí». Con el diario en las manos, empecé a sentir una mano fría en el hombro. Me volví rápidamente, pero no había nadie. Los susurros se hicieron más fuertes y supe que ya no estaba sola. Algo estaba conmigo en aquel piso, algo que no quería que descubriera la verdad. Después de leer el diario, mi sensación de ser observada se intensificó. La mano fría que sentí en el hombro parecía una clara advertencia para que saliera de allí, pero mi curiosidad, mezclada con el miedo, me empujó a continuar. La atmósfera era tan pesada que sentía como si el propio aire me oprimiera. Cada paso que daba por los oscuros pasillos iba acompañado de una creciente sensación de que algo iba mal. Empecé a ver sombras que se movían en los ángulos de mis ojos y desaparecían cuando intentaba concentrarme en ellas. Las voces, ahora más claras, susurraban mi nombre. «Julio, Julio». Era como si el propio edificio me estuviera llamando. Pasé por una habitación que parecía una vieja enfermería. Las camas estaban volteadas, los colchones rotos y las paredes marcadas con profundos arañazos. Las cortinas blancas estaban amarillentas por el paso del tiempo y se balanceaban ligeramente, como movidas por una brisa invisible. Sobre una de las camas, vi una vieja silla de ruedas, oxidada pero aún funcional. De la nada, la silla empezó a moverse sola, crujiendo de un lado a otro. Mis ojos se fijaron en una pared cubierta de fotos antiguas. La mayoría de las imágenes mostraban a pacientes y personal del hospital, muchos de los cuales me resultaban inquietantemente familiares. Un rostro en particular me llamó la atención. Era el médico cuyo diario había encontrado. Estaba rodeado de pacientes que parecían agonizar,
con los ojos fijos en la cámara y una mirada de pura desesperación. Cuando me acerqué a la pared para examinar las fotos más de cerca, sentí una presencia detrás de mí. Me volví rápidamente, pero de nuevo no había nadie. La sensación de ser observada era tan intensa que casi podía sentir el peso de los ojos invisibles sobre mí. Seguí caminando, intentando ignorar la creciente sensación de temor. Encontré otra habitación, que parecía ser una especie de despacho. Sobre la mesa encontré más documentos antiguos que describían procedimientos aún más horribles. Entre ellos, había un dibujo de un paciente atado a una mesa de operaciones, con notas que detallaban el sufrimiento infligido durante los experimentos. Mientras leía, sentí que me rodeaba un escalofrío helado. Levanté la vista y vi una sombra alargada e indistinta que avanzaba lentamente por el pasillo. No parecía tener una forma definida, solo un contorno oscuro que flotaba por el suelo como un humo espeso. La sombra parecía llamarme, y aunque estaba aterrorizada, sentí una necesidad inexplicable de seguirla. Seguí a la sombra hasta una habitación situada al fondo de la planta. Al entrar, la puerta se cerró de golpe tras de mí. El ambiente era aún más frío, y me envolvió una sensación de pavor absoluto. En el centro de la habitación había una vieja fotografía en un marco roto. Era una imagen de un grupo de pacientes y médicos, todos con expresiones aterrorizadas. Volví a sentir la mano fría, pero esta vez era firme, me sujetaba el hombro. No podía seguir negándolo. Sin duda, algo o alguien estaba conmigo y quería que supiera que estaba allí. La sensación de una mano fría en el hombro me paralizó por un momento, pero supe que tenía que seguir adelante. Necesitaba comprender lo que estaba ocurriendo. Con el corazón palpitante, miré por la habitación en busca de más pistas. Entonces encontré un montón de diarios e informes antiguos en una estantería de metal oxidado. Empecé a hojear uno de los diarios, y las palabras que encontré eran puro horror. El médico que lo escribió relataba los experimentos que llevaban a cabo en el piso superior. Los procedimientos eran inhumanos, con tratamientos invasivos y dolorosos, que a menudo provocaban la muerte de los pacientes. Justificaban sus acciones como necesarias para el avance de la medicina, pero estaba claro que estaban yendo demasiado lejos. En una de las páginas, el médico describió un experimento que salió terriblemente mal. Un paciente, un joven de unos 20 años, se había sometido a una operación experimental para tratar una enfermedad desconocida. Durante el procedimiento, algo salió mal, y el paciente empezó a gritar de dolor. Los gritos resonaron por los pasillos, pero nadie acudió a ayudarle. El joven murió en la mesa de operaciones, y su espíritu nunca encontró la paz. Al seguir leyendo, empecé a darme cuenta de que los médicos que realizaban estos experimentos también se veían afectados. Muchos de ellos enloquecieron, atormentados por las voces y visiones de los pacientes a los que habían torturado. Algunos se suicidaron, incapaces de soportar la culpa y el miedo. Las últimas páginas del diario eran casi ilegibles, escritas con mano temblorosa. El médico hablaba de su profundo arrepentimiento por sus actos y de cómo los espíritus de los pacientes no le dejaban en paz. Mencionó que veía sus caras por todas partes, que oía sus gritos incluso en los momentos de silencio absoluto. La última anotación del diario decía: «Siempre están conmigo, no hay escapatoria». Cerré el diario, sintiendo un peso aplastante sobre los hombros. Salí de la habitación y seguí caminando por los pasillos. Cada paso me adentraba más en la macabra historia de aquel lugar. Fue entonces cuando volví a oír los gritos. Eran fuertes, desesperados, y parecían proceder de todas direcciones. Corrí hacia el sonido, impulsada por una mezcla de miedo y necesidad de averiguar la verdad. Llegué a una pequeña habitación al final del pasillo, y allí, en medio del suelo, yacía un cuerpo momificado. Parecía llevar allí décadas, con la piel seca y los huesos visibles. Reconocí el rostro de inmediato. Era el joven descrito en el diario. Junto a él, había una vieja fotografía del grupo de médicos y pacientes, todos con expresiones aterrorizadas. Al coger la foto, sentí que me recorría una oleada de frío. Los gritos se hicieron más fuertes, más desesperados. Era como si las almas atormentadas de los pacientes intentaran comunicarse conmigo, queriendo que comprendiera su dolor y su sufrimiento.
La realidad de aquel lugar era peor que cualquier pesadilla que hubiera podido imaginar. La última planta del hospital no era solo un lugar olvidado, era una tumba llena de espíritus inquietos y recuerdos horribles. Sabía que tenía que salir de allí, pero algo me lo impedía. Necesitaba más respuestas, necesitaba comprender plenamente lo que había ocurrido. Tras encontrar el cuerpo momificado, mi mente era un torbellino. Cada sonido, cada sombra parecía susurrar terribles secretos, pero aunque estaba aterrorizada, sabía que aún había más por descubrir. Así que continué explorando, ignorando el creciente pavor que me oprimía el pecho. Mientras caminaba, empecé a tener visiones. Al principio, solo eran destellos rápidos, rostros distorsionados, manos ensangrentadas, ojos vacíos que me observaban. Pero pronto las visiones se hicieron más vívidas. Vi a pacientes en camas de hospital, retorciéndose de dolor, suplicando ayuda. Sus voces estaban llenas de desesperación y sus ojos reflejaban un sufrimiento que yo no podía comprender. Una visión en particular me impresionó profundamente. Vi a una joven enfermera, con el rostro cubierto de lágrimas, cogiendo la mano de un paciente que gritaba de dolor. La escena era tan real que casi podía sentir el calor de sus lágrimas y el frío de la mano del paciente. La visión solo duró unos segundos, pero el dolor y el sufrimiento que transmitía eran casi insoportables. Mientras intentaba alejar las visiones, me di cuenta de que estaba en una habitación en la que no había reparado antes. En el centro había una vieja y polvorienta grabadora. Encenderla fue un impulso que no pude resistir. La cinta empezó a girar y una voz llena de angustia llenó la habitación. Era la voz de un médico que describía una intervención que había salido terriblemente mal. Hablaba con pesar, con la voz temblorosa, mientras describía los gritos de los pacientes y los fracasos de los experimentos. Las alucinaciones se intensificaron. Veía figuras que desaparecían cuando intentaba concentrarme en ellas. Oía pasos que resonaban en los pasillos vacíos y sentía manos invisibles que me tocaban la piel. Cada visión, cada sonido parecía más real que el anterior, arrastrándome a una pesadilla de la que no podía despertar. Las náuseas y el mareo aumentaban a cada paso. Era como si el aire que me rodeaba estuviera envenenado, asfixiándome lentamente. Se me nubló la vista y empecé a dar tumbos, con la mente luchando por mantener separadas la realidad y las alucinaciones. Finalmente, llegué a una habitación que parecía diferente de las demás. Era un viejo despacho, con muebles cubiertos de polvo y papeles esparcidos por todas partes. En el centro del escritorio había una carta abierta, escrita con letra temblorosa. Las palabras describían una última súplica de perdón del médico jefe, en la que confesaba todos los horrores cometidos en el último piso y pedía que nunca se olvidaran sus actos. Mientras leía la carta, sentí una presencia más fuerte que nunca. Miré a mi alrededor y vi sombras que se movían por las paredes, acercándose lentamente. Cada una parecía cargada de dolor y sufrimiento, reflejando los horrores que habían experimentado. Sabía que tenía que salir de allí antes de que las alucinaciones me tragaran por completo. Pero, al mismo tiempo, sabía que no podía abandonar sin más a las almas atormentadas que seguían atrapadas en aquel lugar. Tenía que encontrar la forma de hacer justicia, de dar voz a esas víctimas olvidadas. Con la carta aún en mis manos, decidí que tenía que seguir adelante. Cada nuevo descubrimiento, por horrible que fuera, parecía acercarme más a la verdad. El peso de los espíritus que me rodeaban se intensificaba, y supe que necesitaba comprender plenamente lo que había ocurrido allí para encontrar alguna forma de paz. Continué explorando el piso superior, atravesando pasillos oscuros y habitaciones llenas de recuerdos macabros. En una pequeña habitación cerrada, encontré un armario oxidado. Con algo de esfuerzo, conseguí abrir las puertas y dentro encontré el cuerpo momificado de un paciente. La visión era horrible, pero no pude apartar la mirada. Estaba claro que lo habían dado por muerto, olvidado por todos. Mientras miraba el cadáver, empecé a oír susurros de nuevo, pero esta vez eran más claros, voces de pacientes y médicos mezcladas en un coro de desesperación. Nos dejaron morir. Nos torturaron. Las voces resonaron en mi mente,
y sentí el dolor y el sufrimiento que transmitían. Decidí continuar, guiada por los susurros. Me llevaron a otra sala donde encontré más archivos antiguos. Entre ellos, había un informe final que detallaba los últimos días de los experimentos. El documento confirmaba que muchos de los pacientes habían sido sometidos a procedimientos inhumanos y que la mayoría no había sobrevivido. Los médicos habían intentado ocultarlo, pero la verdad estaba allí, escondida en los archivos olvidados. Mientras leía, sentí una mano helada en el hombro. Me volví rápidamente, pero ya no había nadie. Los susurros eran ahora más fuertes y casi podía sentir la presencia de los espíritus a mi alrededor. Intentaban mostrarme algo que aún no había descubierto. Fue entonces cuando encontré un diario, diferente de los demás. Este parecía ser del propio director del hospital. Sus palabras estaban llenas de arrepentimiento y miedo. Describía cómo los experimentos habían empezado con buenas intenciones, pero se habían descontrolado rápidamente. Los médicos, desesperados por obtener resultados, empezaron a ignorar la ética y la moral, tratando a los pacientes como meros objetos de estudio. El diario terminaba con una confesión estremecedora. El director admitió que conocía los horrores que estaban ocurriendo, pero había optado por hacer la vista gorda, temiendo las repercusiones para su carrera y el hospital. Mencionó que los espíritus de los pacientes nunca le dejaban en paz, atormentándole hasta sus últimos días. Con el diario en la mano, empecé a comprender el verdadero alcance del horror que había tenido lugar en aquella planta. Los médicos no solo no habían conseguido curar a los pacientes, sino que habían destruido brutalmente sus vidas. Espíritus inquietos estaban atrapados allí, buscando justicia y reconocimiento por su dolor. Decidí que no podía dejarlo todo como estaba. Tenía que encontrar la forma de exponer la verdad, de dar voz a las víctimas olvidadas, pero al mismo tiempo sentí que me envolvían el peso del miedo y la desesperación. Sabía que me enfrentaba a fuerzas que no comprendía del todo, y que el camino que tenía por delante sería peligroso. Con el diario del director en mis manos, empecé a sentir una profunda desesperanza. La verdad sobre lo que había sucedido en aquel piso era aún peor de lo que podía imaginar. Los médicos, movidos por la ambición y la desesperación, habían sacrificado tantas vidas en nombre de la ciencia, y ahora, los espíritus de aquellos pacientes estaban atrapados, atormentados por el dolor y el sufrimiento que habían experimentado. Mientras intentaba procesar todo esto, empecé a sentir la presencia de los espíritus con mayor intensidad. Las sombras de las paredes se movían y los susurros se convertían en gritos de dolor y desesperación. Era como si el propio hospital estuviera vivo, respirando a mi alrededor, presionándome con su atmósfera opresiva. Intenté mantener la calma, pero la sensación de ser observada y perseguida era abrumadora. Empecé a ver reflejos distorsionados de mí misma en las ventanas y espejos. En cada uno de ellos, mi rostro estaba marcado por el terror. Mis ojos reflejaban un miedo profundo y primario. Las alucinaciones se hicieron cada vez más reales y sentí que estaba perdiendo la cordura. Luchando contra la creciente locura, decidí que tenía que encontrar una salida. Corrí por los pasillos oscuros, intentando encontrar la escalera o el ascensor que me llevara de vuelta al mundo real. Pero parecía que el propio hospital conspiraba contra mí. Las puertas que antes estaban abiertas, ahora estaban cerradas, y los pasillos parecían no tener fin. Cada vez más desesperada, empecé a oír en mi mente los gritos de los pacientes. Sus rostros aparecieron ante mí, con los ojos llenos de dolor y sufrimiento. ¿Por qué nos habéis abandonado? ¡Ayudadnos! Sus voces eran como cuchillos que cortaban mi cordura y me arrastraban al abismo de la desesperación. Fue entonces cuando sentí una presencia más fuerte detrás de mí. Me volví rápidamente y vi una figura indistinta, una sombra que parecía palpitar con energía maligna. La figura no tenía rostro, pero podía sentir su ira y su sufrimiento. Avanzaba lentamente hacia mí y supe que no tenía escapatoria. Empecé a retroceder, tropezando con mis propios pies a medida que la sombra se acercaba. Cada paso que daba parecía drenar mi energía, mi voluntad de luchar. Mis sentidos estaban desorganizados y mi mente giraba en un torbellino de miedo y desesperación.
Lo único que deseaba era salir de aquel horrible lugar, pero parecía que el último piso del hospital no tenía intención de dejarme marchar. Finalmente, la sombra se detuvo a pocos pasos de mí. Estaba atrapada, sin salida. Podía sentir el frío que emanaba de ella, penetrando en mi piel y helándome la sangre. Era el colmo del terror, la encarnación de todo el sufrimiento y el dolor acumulados en aquel suelo maldito. Fue entonces cuando oí un último mensaje de los espíritus. «Vete, antes de que sea demasiado tarde». Sus voces, aunque llenas de dolor, parecían llevar un rayo de esperanza de que aún podría escapar. Pero sabía que salir de allí no sería fácil. Estaba al límite, mi cordura pendía de un hilo. Con las palabras de los espíritus resonando en mi mente, empecé a retroceder lentamente, sintiendo que la sombra se acercaba cada vez más. El miedo era casi insoportable, pero sabía que tenía que salir de allí antes de perder completamente la cordura. En un último esfuerzo desesperado, corrí por el pasillo, intentando encontrar la escalera que me sacaría de aquel piso maldito. Las sombras de las paredes parecían tenderme la mano, como si quisieran arrastrarme hacia la oscuridad. La sensación de ser observada y perseguida era abrumadora. Finalmente, vi la puerta de la escalera de incendios. El corazón me dio un vuelco y corrí tan rápido como pude. Abrí la puerta con fuerza, y el sonido metálico resonó por los pasillos. Empecé a bajar los escalones. Cada paso me alejaba un poco más de aquel infierno. Llegué al piso inferior, jadeando y sudando frío. Miré hacia atrás, esperando ver la sombra que me seguía, pero no había nada. El silencio era opresivo, pero al menos ya no estaba en el piso superior. Seguí bajando hasta llegar a la planta baja, donde el entorno parecía más seguro, más real. Salí del edificio y me encontré en la acera, bajo la pálida luz de las farolas. El aire fresco de la noche pareció disipar parte de la oscuridad que me había envuelto por dentro, pero sabía que nunca volvería a ser la misma. Las visiones, los gritos, los rostros distorsionados, todo ello quedó grabado en mi mente para siempre. Mis compañeros del hospital se dieron cuenta de que algo iba mal. Estaban preocupados por mi estado, pero yo no podía hablar de lo que había pasado. ¿Quién iba a creerme? Y aunque lo hicieran, ¿qué podían hacer? La última planta del hospital seguiría siendo un lugar de dolor y sufrimiento, una tumba llena de almas atormentadas. Unos días después, volví al hospital para intentar reanudar mi rutina, pero cada vez que pasaba cerca de la escalera que conducía a la última planta, sentía que un escalofrío me recorría la columna vertebral. Sabía que los espíritus seguían allí, atrapados en su tormento eterno. Los rumores sobre el último piso continuaron, y los nuevos empleados recibieron las mismas advertencias que yo había recibido. Nadie más intentó entrar, y la puerta permaneció cerrada. Pero yo sabía la verdad. Sabía que el mal que habitaba aquella planta nunca desaparecería. El hospital continuó con sus actividades normales, pero para mí, nada volvería a ser normal. Llevaría conmigo el peso de las almas que conocí en aquel lugar, sus historias de dolor y desesperación. Y aunque el mundo siguiera adelante, la última planta del hospital seguiría siendo un lugar de sombras, donde el horrible pasado nunca podría olvidarse por completo.